El tema de la inmigración está creando una situación tan compleja para los niños porque está relacionado con las experiencias adversas de la infancia, o sea, todo lo que sucede antes de los 18 años. Y dentro de este estudio que se llama ACE, de las experiencias adversas de la infancia, se ha determinado que hay una parte que está ligada con el tema de la inmigración, la detención de los padres y los niños que quedan sin sus papás en este país. Esto tiene consecuencias a lo largo de su vida. El nivel de estrés que vive un niño en ese momento va a afectar mucho el desarrollo de su cerebro. Va a impactar la capacidad cognitiva, la capacidad emocional y así van pasando muchos años, ¿verdad? Donde ellos están expuestos a este estrés crónico de decir, ¿van a deportar a mi papá? O mi papá está en otro lugar y no lo puedo ver. ¿Qué pueden hacer los padres? ¿Cómo les pueden explicar a sus hijos de tal manera que los puedan conducir a niveles de claridad? Lo primero es siempre tener un plan y explicarle a los niños el plan, dependiendo, ¿verdad?, de la edad de los niños. Si estamos hablando de niños de edad preescolar, no podemos dar detalles demasiado largos ni decir, oh, tu papá se va a ir por un largo tiempo. Simplemente hablamos de cosas que van a suceder en el momento inmediato. Así como hay reglas en tu salón de clases, también hay reglas afuera. Y entonces hay una de esas reglas que el papá no cumplió y por eso no va a estar acá. En ese mismo instante se le debe decir al niño, ¿quién se va a encargar de ti? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a venir a buscar a la guardería? ¿Quién te va a llevar a la casa? ¿Verdad? ¿Quién te va a dar de cenar? Y tener todo eso muy predecible para que el impacto no sea tan grande. Cuando hablamos de niños que están en el middle school, podemos explicarles que cuando alguien va a un paseo y necesita un permission slip, no lo tiene y lamentablemente esa persona tiene que regresar a buscar esos permisos y no sabemos la cantidad de tiempo que eso va a tomar. Les podemos explicar un poco más, hay una capacidad cognitiva un poco mejor en ese tiempo, entienden, ¿verdad?, lo que sucede ahora y qué consecuencias puede tener. Y con los niños de la edad adolescente ya es mucho más importante explicar bien toda la situación y con ellos se puede hablar de cuál es el plan, qué es lo que va a suceder si papá o mamá no está en algún momento. No hay mucha predictibilidad, entonces también por eso es difícil. No te puedo decir que papá llega en una semana, porque puede ser 2 meses, puede ser 1 año o puede ser mucho más tiempo. Por eso el tema es tan complejo. Los niños necesitan cosas concretas. Yo sé que mañana vienes a recogerme, ¿verdad? Pero no sé, no te lo puedo decir. Entonces es muy importante no entrar en pánico, ver cuál es el plan, tenerlo en un lugar seguro, decirle a los niños dónde va a estar, dónde están los papeles, a quién deben llamar. Eso va a ayudar a contener la situación. ¿Qué es lo que los padres no deben de hacer? Decir mentiras a los niños, contarle historias que no van a suceder, ocultar la información, porque los niños son muy astutos y desde pequeñitos siempre están poniendo atención a todo. Ellos se dan cuenta de que algo está sucediendo y si el papá y mamá dicen no pasa nada, pero el niño siente la tensión que hay en casa, escuchan las noticias, ¿verdad? Van a la escuela y escuchan a sus amiguitos conversar de todo esto. Y papá dice, no pasa nada. El niño piensa, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo de esa manera? No queremos que llegues a un momento de que tienes 15 años y no sabías que tus papás no tenían documento. El trauma va a ser mucho más grande en ese momento porque vas a decir, ¿cómo nunca me dijeron? ¿Por qué nunca me contaron? Los niños observan y aprenden también fuera del hogar. ¿Qué pueden hacer los padres que no van a ser arrestados, que tienen sus documentos en orden y que sus niños están sufriendo la ausencia de un compañerito, ¿verdad? O algunas detenciones en las familias? Abrirse a una conversación clara. Mi papá tenía un amigo y el amigo se lo llevó a inmigración. Ese amigo era un amigo cercano de la familia y entonces el niño tiene tristeza, ¿verdad? Tiene preocupación porque este amigo ya no está o porque muchos niños se han ido con la familia y los extrañamos. Y en ese momento creo que el rol de la escuela, ¿verdad? El rol de la comunidad, cómo podemos ayudar, qué tipo de herramientas entregamos, de dónde buscamos la información para tener información apropiada, no de que miren TikTok tal cosa, right? Entonces necesitamos información que sea fehaciente. ¿De qué manera le podemos hablar a una comunidad que usualmente tiene un problema de autoconfianza, que usualmente no ha tenido oportunidad de educarse porque trabaja demasiado? Es una gran realidad de nuestra comunidad.
papás que trabajan 2, 3 trabajos para poder solventar a su familia. No hay tiempo, como tú dices, para la educación, no hay tiempo para leer, pero yo en mi rol como terapeuta considero que es súper importante que eduquemos a la comunidad. Creo que la educación es lo que te da acceso, ¿verdad?, a saber qué es lo correcto de lo incorrecto. Entonces, es una labor de todos nosotros, ¿verdad?, de discutir, de tener estas conversaciones, de ser más abierto, de decir, estos son tus derechos, aquí está tu tarjeta roja, la puedes usar. Durante las últimas marchas que tuvimos la oportunidad de presenciar y de presentar para este programa, Paula, veíamos las manifestaciones de una comunidad anglosajona agradecida, para que les decían, queremos que ustedes sigan en este país, y marchaban por ellos. ¿Qué ves tú allí que los padres deben de aprender de ese mensaje? Creo que fue un mensaje súper importante y a muchas personas con las que yo tengo el privilegio de trabajar, les dio mucha esperanza. Se sintió muy bonito decir de que, bueno, hay ciertas personas que no nos quieren aquí, pero hay miles de personas que están marchando por nosotros, que están dando una voz, están sacando la voz que yo no puedo sacar. Súper importante tomar acción, buscar libros, hay mucho material en los que la gente se puede apoyar. Hay un libro precioso que acaba de salir, se llama Algo le sucedió a mi papá. Es una historia súper linda de una niña, el cual su papá es deportado, y la niña encuentra fortaleza en ella misma, pero también encuentra la fortaleza en la comunidad. Es una historia de optimismo. Hay una paciente que me enseñó un día y me dijo, ¿qué voy a hacer? Me dice, la vida sigue funcionando, Paula. Tengo que seguir. No me puedo detener. Y tengo que tener fe en que hay algo más grande que lo que está pasando en este momento. Y qué lección para todos nosotros, ¿verdad? Antes creo que todo eso se mantenía como muy callado. No lo hablamos. Y ahora es como una gran ola, ¿verdad? Viene todo al mismo tiempo. Y como que nos pilla un poco desprevenidos, pero hay muchos recursos en este momento de los cuales nos tenemos que agarrar las manos y decir, ok, esto es lo que podemos hacer. Enfoquémonos en lo que podemos hacer, en cómo podemos ayudar a la comunidad. No nos quedemos en el miedo.